Buenos días, somos el equipo número 3 y estamos conformados por García Nava, Santa Cruz Burgos. Gabriel Carmona. Hernández Flores. Y Fabián Camacho. y hoy nos encontramos acompañados del ingeniero en Da- sistemas eléctricos, David Guzmán a sus órdenes. Bueno, cuéntenos, ingeniero, ¿cómo se siente o cuéntenos algo? Bien, bien, todo en paz aquí trabajando. Comenzamos si quieren. ¿Cuál es la primera pregunta? Ok. ¿Podría, como nuestra audiencia no lo conoce, podría hablarnos un poco más acerca de su trayectoria académica y laboral? Claro que sí. Por la parte académica, soy ingeniero en electrónica. Estuve en Boca 6, estuve en UPIBI y en otras universidades. Estuve trabajando en algunas empresas del ramo automotriz, metal mecánico, de transporte y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Allí estuve en laboratorio, en equipo médico y llegué a ser jefe de mantenimiento. También participé en entrenamiento y capacitación, dejé todo ese rubro y me vine para la docencia. Actualmente estoy jubilado, cumplí 30 años de servicio laboral en esa institución y aquí llevo un promedio de 12 años. Ya estuve en sistemas digitales, control eléctrico, aeronáutica y ahorita ya cumplí 5 años aquí en automotriz, en electrónica del automóvil. Muy interesante, ingeniero. Bueno, ya que nuestra audiencia lo conoce, ¿qué le parece si comenzamos con la entrevista? Claro que sí. Bueno, la primera pregunta sería de ¿qué es un motor del automóvil? Del automóvil, es un motor de combustión interna. Un motor de combustión interna, bueno, existen dos tipos de motores de combustión interna y de combustión externa. Los motores de combustión externa es lo que antes era la máquina de vapor. En la historia del automóvil, en la actualidad, se conoce más el motor de combustión interna. Generalmente hay a gasolina y hay a diésel. De 4 tiempos, el ciclo Otto. Es un motor que, derivado de la combustión de un combustible, en una mezcla estequiométrica de combustible y aire, resulta con que esa mezcla por una chispa genera una explosión y esa explosión hace que se muevan los cilindros dentro de la cámara de combustión o motor como tal. Bien, ese movimiento promueve que se muevan los cilindros, el cigüeñal, y ese es lo que promueve que se mueva el tren motriz y de ahí por la diferencia a las ruedas. Pues eso es básicamente una máquina motriz, finalmente, ¿no? Sí, respondo a la pregunta con eso. Esos son los motores de combustión interna, pero también existe tecnología híbrida, en la cual a través de un motor de combustión interna le ayuda por movimiento, y por el movimiento se cargan a través de generadores los bancos de batería, esos son los híbridos, y aparte están exclusivamente los eléctricos, en los cuales pues ya no hay un motor de combustión interna, solamente hay un motor eléctrico de corriente directa, me parece que son de 24 volts la mayoría, y se tiene que recargar las baterías a través de un suministro externo eléctrico. Bueno, y siguiendo con los motores de combustión interna, ¿qué nos podría decir de la configuración del motor? Es decir, el acomodo de los pistones, Claro. los tipos que existen. Sí, hablamos de clasificación de motores. En este caso, está clasificado por el número de cilindros, por tamaño, por tipo de combustible y por configuración de la cilindrada, ¿sale? Obviamente ya mencionamos que también por la tecnología de movimiento, de abasto y consumo y abasto energético. Pero en caso de la clasificación, como la acabamos de mencionar, generalmente la mayoría de la gente los conoce por el número de cilindros, que puede ser desde un solo cilindro puede ser un motor. Estamos hablando de una máquina podadora, por ejemplo, tiene un solo cilindro. O hay motores de 2, 3, 4 cilindros. En la actualidad tenemos tecnología de 3 cilindros y tenemos, por ejemplo, camionetas de 5 cilindros. Todavía hay algunas tecnologías que manejan 6 y 8 cilindros. Y en el caso de tractocamiones, pues ya, todavía más, ¿no? Eso es en cuestión del número de cilindros. En cuestión de tipo de combustibles, como mencioné, gasolina, diésel, etanol. En el mundo aeronáutico está combustibles como la hidrocina o los nuevos combustibles que se están trabajando y analizando. Por eso es por el lado del tipo de combustible. Pero también estamos en la configuración de la cilindrada. Por ejemplo, están los lineales, están los cilindros así de modo lineal, ¿no? Uno tras otro, con una configuración así completamente lineal, ¿no?
Pero también están aquellos que están en B. A ver, por ejemplo, tienen eran V8, 4 cilindros así, 4 cilindros así, configuración en B, por eso en B. Pero también están en el mundo aeronáutico otras configuraciones muy interesantes. Pero como estamos en el automotriz, pues creo que con eso respondo a la pregunta. ¿Me podría decir si si ha habido algún cambio de los motores de los 2000 en adelante? Muchísimo cambio. De hecho, estamos hablando de pasos agigantados a nivel tecnológico porque definitivamente ya se tiene la firme intención, ya es legal a nivel mundial, que desaparezca los automóviles con motor de combustión interna por las emisiones de gases contaminantes y que provocan un negativo impacto ambiental en el planeta. Todo el mundo conocemos todos los desastres que han ocurrido por el calentamiento global, desgajamiento de los gases polares y el aumento del nivel del mar. Nosotros tenemos un huracán en Guerrero. Entonces eso ha llevado desde hace como 20 años para acá, más o menos, a que los gobiernos han dictaminado a nivel internacional que ya desaparezca el motor de combustión interna. Derivado de eso es que se han desarrollado más los autos híbridos y definitivamente los autos eléctricos. De hecho, los híbridos aquí en América ya son viejos, en Europa ya tuvieron su época. Existen porque la tecnología es muy vasta y es muchísimo material, componentes, automóviles, gestiones de venta de refacciones y servicios de mantenimiento que van a durar muchos años todavía. Es decir, una persona que dijera, ¿por qué estudiar sistemas automotrices si ya van a desaparecer los motores de combustión interna? No, van a durar muchos años todavía porque la tecnología híbrida no se va a acabar. Tan es así que, por ejemplo, en las investigaciones y desarrollo de, por ejemplo, de la marca Toyota versus Tesla, implica que no van a desaparecer los motores de combustión interna. ¿Por qué? Porque están haciendo experimentos con un combustible, llámese hidrógeno. Y hay muchas formas que lo han venido trabajando. Lo que se tiene que mejorar son los sistemas de seguridad en este tipo de tecnologías. Pues básicamente el motor de combustión no desaparece. Lo que pasa es que tiene que cambiar de tal manera que no contamine de preferencia. Si hablamos de la tecnología de combustible etanol, pues contamina muy poco, muy poco. Todo mundo lo que hiciéramos es que del agua, por medios eléctricos se separen el oxígeno e hidrógeno, se libera el oxígeno, se utiliza el hidrógeno como combustible, se mueve el automóvil y genera corriente eléctrica por el movimiento natural mecánico y de esa cantidad de energética se cargan los bancos de batería. Y eso sería lo idóneo, lo ideal, pero todavía dista bastante tiempo en lograr lo que nosotros creemos que debería de ser. Y derivado de esto, ¿cuál es el motor que más se utiliza a nivel mundial? La pregunta es un poco ambigua, porque si tú me preguntas, ¿cuáles son los que más se utilizan? El motor de combustión interna a gasolina, porque son de cierto modo baratos todavía, porque hay muchas refacciones, pero desgraciadamente contaminan bastante. Pero si contabilizas, uno de los autos más baratos te anda costando nuevos, algo así como 230,000 pesos, contra un compacto promedio de 300,000 pesos que ya elevaron los costos de los vehículos, pero no se compara ese precio contra un eléctrico que vale 800,000 pesos. Si lo analizas, ¿qué se compra la gente? Lo que puede comprar, y generalmente es uno usado, y a ese auto usado pues no tienen la costumbre o el buen hábito de darle su buen mantenimiento. Por eso es que tanta contaminación. Derivado de eso, si tú me preguntas, ¿cuál es el más usado? El de combustión interna. Si me preguntaras, ¿cuál es el más conveniente? Pues te diré el eléctrico, porque no contamina, entre comillas. Porque hay que analizar también que el banco de baterías también tiene sus contaminantes. Y de acuerdo, hay normas oficiales en las cuales se debe de trabajar los residuos biológicos infecciosos. En este caso las baterías, los aceites, los lubricantes, etc. Y el manejo adecuado de la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, si lo analizas, el eléctrico también contamina. Y por el hecho de producir energía eléctrica, las compañías que producen energía eléctrica están consumiendo combustible, quema combustible para mover los generadores. Y volvemos a lo mismo. Realmente el eléctrico contamina. No el eléctrico,
pero todo lo que está alrededor de esa tecnología sí contamina. Una sola batería contamina muchísimos litros de agua, tierra y las emisiones aire. Ahora, si nos vamos a qué es lo más conveniente en esta época para nosotros, desde mi punto de vista personal, el auto híbrido. Porque no está tan caro, está un poquito más caro que el motor de combustión interna, no está tan caro como el eléctrico y tiene la ventaja que no lo tienes que recargar, y algunas tecnologías las puedes recargar igual que el eléctrico, le pones un poco de combustible porque la cilindrada es menor, algo así como 1.0, y obviamente consume muy poco combustible, te da mucho rendimiento, y si tú lo manejas abajo de 80 kilómetros por hora, el vehículo es completamente eléctrico. Si excedes los 80 kilómetros por hora, implica mayor rendimiento, potencia, velocidad, por lo tanto se activa el motor de combustión interna, y ese es el que le da energía al sistema eléctrico del vehículo. Y obviamente si se descargan las baterías, pues también se activa el motor de combustión interna. La ventaja que está reciclando la energía eléctrica por movimiento mecánico. Entonces, desde mi punto de vista, a nuestra realidad nacional, a América Latina incluso, lo más recomendable es un híbrido durante unos años todavía, en lo que la tecnología eléctrica mejora y abate costos. Y a nivel nacional, ¿cuál es el más utilizado? Yo he notado que el que más vende es la marca Toyota, el Toyota Prius, que está en un promedio de 420, 430 mil pesos. Me parece que iba a subir por estas fechas, pero todavía 420, 30 mil, todavía la gente lo puede pagar, con planes de financiamiento, ahorro y todo lo demás. Comparado con un eléctrico que está, el más barato está en 680 mil pesos ahorita, el eléctrico. Pero también habría que analizar, en el caso de los eléctricos, cuánto te va a elevar la factura de la compañía eléctrica, cuánto te va a aumentar la factura, o qué tienes que hacer, porque tienes que comprar un adaptador también. A veces te lo otorgan, pero se eleva el precio. Y si no, tú lo tienes que comprar el adaptador, el cable adaptador, para que puedas trabajarlo. Pero eso implica que la compañía de luz te tiene que hacer una instalación trifásica, un centro de carga trifásico, y eso obviamente aumenta el recibo de la luz. ¿El motor de combustión diría usted que consume más gasolina? Pues el que tenga más cilindros, el que tenga más cilindrada, y el que no se le dé mantenimiento en general. Porque si, como lo comentaba, todo lo que sea gasolina, diésel, te producen muchos contaminantes. Actualmente con el control electrónico del sensado de todos los sistemas del automotor, pues se ha logrado reducir y controlar, o más bien controlar y reducir por ende la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, a pesar de que el catalizador hace un gran trabajo ahí, reduciendo contaminantes, se siguen emitiendo. Y tú vas por la carretera y tú dices, ¿por qué si ese coche está en buenas condiciones? ¿Por qué es una cafetera andando? Pues porque no le dan mantenimiento. Como lo que vemos en la clase, si no le dan mantenimiento al vehículo, hay sobrecalentamiento y empieza a pasar anticongelante, entonces vamos a obtener humo azul. Y si empieza a pasar aceite a la cámara de combustión, vamos a obtener el anticongelante es humo blanco y el aceite es humo azul. Y finalmente son contaminantes de todos modos. ¿Por qué? Porque no le dan mantenimiento a los vehículos. Pero también ahí tendríamos que analizar que si son caros o no los servicios de mantenimiento. Y por otro lado, las refacciones. Vehículos posteriores a 10 años, más de 10 años, a veces ya hay problemas para conseguir las refacciones. Y eso promueve que el vehículo fluctúe su precio, y a veces ya no los pueden vender o no los quieren vender, los tienen abandonados, y cuando los echan a andar, son las cafeteras andando. Entonces, ¿considera que el carro híbrido es el menos contaminante? Considero que es la mejor opción por el momento, lo que menos contaminantes genera. Ya quedó claro que el eléctrico no genera contaminantes, pero lo que está alrededor de la fabricación, suministro y residuos son tóxicos, ¿vale? Sin embargo, a nivel emisiones también el eléctrico no genera contaminantes. Por el tubo de escape no genera contaminantes, ¿no? Si nos vamos a la tecnología híbrida, porque estamos hablando de costos de adquisición
y de mantenimiento y de recuperación postventa, por ejemplo, cuando quieres revender el vehículo, el híbrido es la mejor opción. ¿Por qué? Porque tenemos que ya ir dejando los vehículos automotores. Es necesario pasar a los híbridos, pero como lo mencionaba, ¿cuál es el problema? El costo del vehículo. 430,000 pesos el más barato, y creo que el año pasado, creo que está en 460 el más barato, el Toyota Prius. Y eso es el costo del vehículo, pero adicional a eso se elevan los costos de mantenimiento. ¿Y qué crees? También el costo de las piezas, las refacciones, los módulos de batería son... en ocasiones he cotizado algunos módulos en 30,000 pesos y utiliza 6, 8, 12 módulos de batería. Entonces, sí está para pensarlo, ¿no? Un asalariado ordinario como nosotros en cierto momento, pues, ¿qué te gusta? Que gane 15,000 pesos al mes, por ejemplo. Es difícil que pueda comprar un vehículo nuevo. Pues si va a comprar un vehículo nuevo, podría pensar ahorita, por ejemplo, en uno de 220, que es un Renault, no me acuerdo cuál, el Renault más barato está en eso, o un Nissan, el más barato anda en 235,000 pesos, me parece, pero son motores de combustión interna. Sin embargo, ahí hay que aclararlo. Como son nuevos, contaminan muy poco. Y si el usuario atiende bien su programa de mantenimiento, va a contaminar poco. Esa sería una conclusión temporal, ¿no? No existe en este momento un auto que no contamine en realidad. No existe un auto que sea barato. Mucha gente compra vehículos usados, pero a la vuelta de 1 o 2 años habría que analizar cuánto gastó en poner bien su coche, si es que lo hizo. Porque a veces la gente compra un vehículo y lo tiene todo destartalado, perdón por la expresión, y eso provoca muchísima contaminación. Al usuario le costó, entre comillas, barato. Ahí sí lo barato sale caro. Además no puede circular todos los días. Bueno, y además del motor híbrido, ¿qué otro motor recomendarías? ¿Motor? Es que ahorita hay una evolución con los híbridos. Por ejemplo, la tecnología turbocargado, los motores turbocargados son una excelente opción previo a los híbridos, porque finalmente es la ideología downsizing, reducción de la cilindrada del motor. Si hablamos que hay motores 1.6, 1.8, con la ideología downsizing en turbocargados, se reduce la cilindrada a 1.0, por ende, menor combustible. Y como esta tecnología utiliza una recirculación de gases para mover un compresor, beneficia muchísimo cuando se aspira y se genera la mezcla de combustible. Eso hace que se eficiente más el motor y el resultado es que nos da más potencia con menor cilindrada. Y como ya se redujo el volumen, el tamaño del motor y el peso, además que consume menos combustible. Esa tecnología está excelente. Ahí es donde yo creo que tendría que haber un poquito más de investigación. Ahí yo creo que ya se podría utilizar otro tipo de combustible como el de etanol. El problema con los combustibles que tengan como base etanol es que se utiliza muchísima materia orgánica para producirlos y eso es lo que hace que sean caros. Hasta eso no son tan caros, porque si un litro de combustible que te cuesta en promedio 22 pesos, el etanol te cuesta la mitad. Pero ¿cuál es el problema? Lo tienes que combinar, es lo que mucha gente no sabía. Lo tienes que combinar un porcentaje, como es un 10, 20, por 15, 20%. Además del motor híbrido, ¿qué otro recomendarías? La tecnología con motores turbocargados, lo que llaman turbos, porque la ideología de downsizing de los fabricantes implica la reducción de la cilindrada del motor. Estamos hablando del volumen y peso, menor volumen y peso, por ende esa cilindrada, por ejemplo, es de 1.0 versus 1.6, 1.8, 2, 2.5 de actualmente los motores. Al reducir la cilindrada del motor, como acabo de mencionar, 1.0, se consume menos combustible, y como la tecnología turbo es una recirculación de gases para mover un compresor y hace más eficiente la aspiración del aire y el combustible, se genera más rápido la mezcla de combustible, y como ya está controlada electrónicamente, monitoreada con sensores y controlada con la computadora del automóvil, se hace más eficiente,
se aprovecha más el combustible, se consume menos combustible que en las tecnologías anteriores y se promueve mayor eficiencia, rendimiento y potencia del vehículo. Es un motor pequeñito 1.0, puede mover una camioneta, lo que otra tecnología anterior no podía hacer. Tenía que ser con 5 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Ahora hace un motorcito de 3 cilindros con una cilindrada de 1.0. Entonces, eso es una maravilla. Ahí yo creo que se tiene que hacer más estudios, muchos más estudios. Sin embargo, déjame recordarte que ya hay muchos... Dentro del motor, ¿consideraría que hay una pieza que es más importante que otras? Pues no se puede decir que una pieza, porque el motor es un conjunto de componentes, piezas, elementos. Pero para su estudio recordaremos que el motor de combustión interna se divide en 3 partes principales, ¿no? Conste que una parte no es una pieza, sino un aglomerado de componentes, ¿no? De piezas. Es la parte superior, que es la cabeza, o tapa le llaman. La parte media, que es el bloque o monobloc, que es donde están las cámaras de combustión. Y la parte inferior, que es donde está El cárter. el cárter, exactamente. Y ahí es donde se acumula el aceite. Pues cada una de esas partes o divisiones del motor es sumamente importante. Y dentro, fuera y alrededor del motor de combustión interna, pues hay muchísimas cosas, sistemas y subsistemas. Podemos hablar que depende de todo este bloque motor, en la dirección, depende de la suspensión, el sistema de soporte, la carrocería, la cabina, el sistema eléctrico electrónico de control, el enlace entre las computadoras, hasta los chisgueteros y los sistemas auxiliares de audio y de confort y de seguridad están implícitos. Tendríamos que decir más bien que el bloque motor es el componente principal del automóvil, más bien. Bueno, ingeniero, muy interesante todo este tema, pero hoy al ser una ocasión especial, ¿qué le parece si usted le da las conclusiones a nuestra audiencia? Claro que sí. El conocimiento del automóvil es una gran responsabilidad, empezando por el usuario, el que adquiere el vehículo, es su responsabilidad, más que nada el buen uso en la conducción del vehículo, en las vías, la responsabilidad con los peatones, con los demás vehículos. Eso es a nivel operativo al conducir, pero a nivel mantenimiento es responsabilidad del usuario informarse de su programa de mantenimiento, de las características de su vehículo, del manual de usuario, y estar pendiente de las mejoras a su vehículo y que no decaiga su vehículo, ¿no? Y obviamente lo más recomendable siempre iba a ser, de preferencia, refacciones originales. Cabe mencionar que existen piezas reemplazo que son de muy buena calidad, pero finalmente si el cliente no acepta que tiene que gastar para darle el mejor mantenimiento, pues siempre va a haber problemas. No importa qué tecnología use, siempre va a tener problemas y hasta accidentes. Hay daños a terceros. Y pues por decirlo así, lo material tal vez no importa tanto, pero la vida de la gente sí. Y bueno, derivado de toda esta base o situación, o de este ámbito, pues los técnicos en sistemas automotrices pues tienen mucho trabajo, muchas oportunidades. ¿Qué es lo que se requiere? Capacitación, ideología, valores en el servicio y mucha responsabilidad. Bueno, ingeniero, eso sería todo por el momento. Le agradecemos su tiempo. Un honor. Esperemos que Cuando esté bien. gusten. Que estén bien y ojalá les saquen 10. Muchas gracias. Gracias.